Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este momento de conferencia, de concierto, de adoración. Me permito agradecerle al Padre Pedro por la invitación y darle un saludo. Soy el Padre Andrés Esteban López Ruiz de la Arquidiócesis de México, Cruzados de Cristo Rey, y sacerdote exorcista a nombre de la Coordinación de Exorcistas del Ministerio de Exorcistas de la Arquidiócesis de México. Agradecemos esta conferencia que es tan iluminadora para todos ustedes, pero también para nosotros. Y presento brevemente al Padre Pedro, el Padre José Alejandro Pedro Sánchez Priego, doctor, es sacerdote católico de la Arquidiócesis de Puebla, párroco de esta parroquia del Santo Ángel Custodio en Analco. Estudió Medicina General por la Facultad de Medicina de la UAP, licenciado en Filosofía por el Instituto Palafoxiano de Estudios Superiores, licenciado en Ciencias Religiosas por el Instituto Palafoxiano, maestro en Bioética por la Universidad de Anáhuac, México Norte, doctor en Bioética por la Universidad de Anáhuac, México Norte, diplomados en Cuidados Paliativos por la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Paliativos, en Metodología de la Investigación Experimental Estadística por el Instituto de Ciencias de la UAP, en Síndrome Metabólico por la Universidad de Cali, Colombia. Es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, Colegio Mexicano de Bioética, Sociedad Latinoamericana de Cuidados Paliativos, presidente de la Academia Nacional de Bioética en su capítulo Puebla, asesor experto de la Federación Internacional de Medicina Regenerativa y Células Madre, es docente e investigador del Instituto Juan Pablo II para la Familia de la Universidad de Anáhuac Campus Puebla en Medicina y Ciencias Humanas y del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal en Puebla. Es también exorcista ad casum en la Arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles y miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas. Le damos un fuerte aplauso al Padre Pedro. Bueno, pues no se crean todo lo que leyó el Padre. Pues agradezco mucho la presencia de ustedes, sobre todo con la intención con la que hemos hecho hoy este evento. Responde a la necesidad pastoral que nos plantea el profeta Oseas, cuando el hombre de Dios habla a los sacerdotes, especialmente al sacerdote, y le dice: mi pueblo perece por ignorancia. Y esta es una gran verdad respecto del tema que vamos a tratar. Tanto un servidor como los hermanos dedicados en este ministerio a servir directamente en esta área tan delicada de la pastoral, podemos constatar que muchas personas entran en estos campos, en primer lugar por ignorancia, ¿verdad? En segundo lugar por curiosidad, pero también frecuentemente por desesperación. Cuando no encuentran alivio, sobre todo en enfermedades de tipo crónico, degenerativo, o enfermedades incurables o enfermedades terminales, y al no tener una formación correcta en su vida de fe, particularmente no estar de manera evangelizada, concreta y específica y sólida, pues es muy fácil caer por la desesperación en manos de a veces charlatanes que solo les interesa el dinero, otras veces en manos de gente que sí tiene conocimiento de esto, pero no para hacer el bien, por lo menos no de manera objetiva,
sino que ofrecen hacer el bien de lo que ellos consideran el bien. Pero el bien siempre debe ser objetivo y ligado a la verdad. Y también nos encontramos en una realidad que pues necesitamos ayudar a superar. Y sí creemos que solo cuando alguien está bien evangelizado, entonces puede distinguir, como dice la palabra de Dios, hablando del buen pastor, las ovejas escuchan mi voz y me reconocen. Y en este sentido, un buen cristiano católico reconoce cuando algo pertenece o no a su fe y cuándo debe rechazar. Por eso es que en esta tarde nos hemos dado a la tarea de preparar este tema que yo he titulado a manera de pregunta: ¿existe alguna relación entre las terapias alternativas y el ocultismo? Y le he puesto primero este título porque pues tengo que dirigirme a un público que yo entiendo que está interesado sobre todo desde la perspectiva de la fe católica. Si alguno se siente agredido, aludido, ridiculizado o algo así, mi intención no es esa. Mi intención para todos es sobre todo poner de manifiesto aquello que hemos ido aprendiendo con el tiempo, que lo hemos aprendido de gente que ha caminado en este ministerio por muchísimos años y que también está en la tradición y en el magisterio de la Iglesia y por supuesto en la Sagrada Escritura. Cualquier persona que se dedica a esta área, como persona, por su dignidad, merece mi respeto. Pero en cuanto a contrastes con mi fe como sacerdote católico, entonces es donde yo tengo que hablar porque esa es mi misión y mi identidad como sacerdote católico. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos primero a ver algunas nociones preliminares que considero que son básicas para poder entender y distinguir y contrastar todo lo que más adelante iremos especificando. Entonces, si me hace favor de pasar a la primera. Bueno, uno de los conceptos básicos que se utiliza en todas las terapias alternativas es el concepto de energía. Pero, desde una perspectiva científica, necesitamos saber a qué nos referimos cuando hablamos de energía, para poder entender si la energía con la cual se me está curando es una energía que tiene un sustento científico o se trata de algo más. Entonces, hablar de energía, bueno, nos referimos a esta etimología del latín, que a su vez se deriva del griego, energía, actividad u operación, y se define también como fuerza de acción o fuerza de trabajo. Así. Y entonces, en sentido científico, por favor, esto no quiero que lo pierdan de vista, yo creo que me voy a pasar para allá, para que no haga eco. Bueno, cuando hablamos de energía, científicamente, nos referimos a la capacidad de un cuerpo de realizar trabajo, fuerza, movimiento o provocar cambios en sí mismo o en otros. Es decir, hablamos de una realidad concreta, específica, que supone un cambio en sí mismo o en otro, de cuerpos de todo tipo, y que tiene la capacidad de realizar o de emitir una fuerza. Muy bien, adelante. Entonces, como seguramente ustedes recordarán sus nociones de ciencias naturales de secundaria, porque esto es básico, solo que a mí me preocupa que siendo básico, o si ya no lo enseñan, no sé, o si ya no lo recuerdan, pero es muy fácil que se confundan. Entonces, tenemos muchas formas de energía, luminosa, por ejemplo, radiante, térmica, mecánica, hidráulica, química, geotérmica, magnética, electromagnética. Cada una de estas tiene una definición específica dependiendo de cuál es la fuente de la cual procede y el efecto que produce, ¿verdad? Entonces, recordamos también desde la secundaria que las fuentes de energía pues son dos grandes grupos, las fuentes renovables y no renovables. Las renovables no se agotan y son energías limpias, y son las renovables, y las no renovables se agotan fácilmente y contaminan el ambiente, ¿verdad? Como todo aquello que viene del petróleo, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente son nociones. Entonces, recordarán que había un adagio, una sentencia muy clara que dice, y procede desde Aristóteles: la energía no se crea ni se transforma, ni se destruye, solo se transforma.
Bueno, pues eso está en entredicho. Por eso es que se ha acuñado el término de entropía para conservar la entalpía del universo mesurable. Es decir, si la entropía señala que hay una determinada cantidad de energía que no se mueve, pero que cuando se mueve, etcétera, según la segunda ley de la termodinámica, se pierde una cantidad de energía que entonces se destruye, ¿verdad? Y si esto lo aplicamos en el campo de la física, particularmente sobre la conservación y la expansión del universo, si esta ley fuera un determinismo o fuera algo totalmente absoluto, entonces el universo no podría conservar el equilibrio en su existencia desde el punto de vista físico. Lo que quiero decir con esto es que efectivamente la energía sí se destruye, ¿sí? Desde el punto de vista físico. Bueno, vamos adelante. Ahora bien, teniendo en cuenta esos elementos básicos sobre la energía, quiero hacer alusión a otros aspectos que van a incidir directamente en las terapias que voy a mencionar. Como ustedes comprenderán, no voy a poder mencionar pues todas las terapias que se presentan como alternativas o que hoy en un sentido de alguna manera académico quieren decir o las presentan como terapias complementarias, ¿verdad? Entonces, en primer lugar tenemos el esoterismo. ¿Qué es el esoterismo? Viene del griego esoteros, que es un conjunto de conocimientos, doctrinas, prácticas, enseñanzas, técnicas, tradiciones que habitualmente se enseñan, se aprenden y se practican en secreto, y que no es fácil tener acceso a estos conocimientos, prácticas, doctrinas, etc. Y se transmite solamente a un determinado grupo de iniciados, a los cuales se les considera dignos, capaces o que tienen alguna característica para poder iniciarlos en esto, o tienen alguna supuesta capacidad, pues a veces la consideran suprahumana, y ya en un momento más voy a hablar de eso. Adelante. Y luego tenemos el ocultismo, que es muy interesante porque se refiere a un conjunto de pseudociencias. Recordemos que la ciencia está ligada a un método específico que se llama método científico, ¿verdad? Que tiene pasos concretos para llegar a la comprobación de un fenómeno. Bueno, pues en este tiempo se ha dado desde siempre, pero particularmente en este tiempo encontramos una gran cantidad de pseudociencias o incluso cientificismo, en el que se mezclan elementos científicos con supersticiones y se presenta como conocimiento válido y verdadero. Y vamos a encontrar errores gravísimos en ello. Entonces, el ocultismo pertenece a este grupo de pseudociencias y doctrinas que tienen una característica peculiar, que es manipular, controlar y dominar el mundo natural y preternatural a través de el ocultismo. La definición anterior también se trata de un conjunto de conocimientos, técnicas, prácticas, etcétera, etcétera, reservada a unos cuantos, ¿verdad? Con la intención, en este caso, de manipular el orden natural o preternatural. Les recuerdo que el único que tiene el poder para actuar a nivel sobrenatural es Dios. Solo la acción de Dios es sobrenatural. El orden preternatural sobre lo ya creado, de tal manera que se pueda modificar de manera extraordinaria, en ese nivel solo pueden actuar los ángeles, y eso nos va a dar una pauta sobre qué tipo de ángeles, particularmente en este tiempo en el que mucha gente señala, bueno, es que yo curo con ángeles, o voy con un terapeuta que cura con ángeles. Bueno, vamos a ver qué tipo de ángeles, porque ahí hay una confusión garrafal. Hoy todo el mundo enseña a entrar en contacto con el ángel de la guarda, a llamar a los ángeles que entren a tu casa a determinada hora, y lo interesante es que les ponen manzanas con azúcar y canela porque eso les gusta. O sea, siendo espíritus purísimos, cuya naturaleza es alabar, servir a Dios, y pueden ver a Dios, aunque no conocen su esencia en perfección, porque eso es inaccesible incluso para los ángeles. Sin embargo, les gustan las manzanas con canela y azúcar. Pues ya desde ahí me dan desconfianza, pero bueno.
Eso les debe hacer pensar qué ángeles son. O son ángeles que son atraídos por cuarzos, porque los cuarzos son energía. Estos son algunos de los argumentos que comentan, ¿no? Y entonces este conjunto de pseudociencias tiene prácticas muy concretas. He puesto con letras mayúsculas y resaltando particularmente la adivinación. Brujería, artes negras, cartomancia, bueno, el uso de la ouija, el espiritismo, la parapsicología y en específico también el satanismo. Me distraje y les estaba diciendo que solamente, o más bien solo Dios puede actuar en el orden sobrenatural. En el orden preternatural los ángeles y en el orden natural el hombre, ¿sí? Un ángel puede hacer aparecer de este vacío aparente que tenemos aquí, que no hay vacío. Usted puede decir, ¿cómo no hay vacío, padre? Si no hay nada frente a usted. Nada que podamos percibir por el ojo, pero hay moléculas, hay átomos, hay partículas. Un ángel tiene la capacidad de compactarlas y de mover la naturaleza de tal forma que puede dar lugar a la aparición de algo. Esto para que lo tomen en cuenta, porque en el curanderismo supuestamente algunas personas tienen esa capacidad de crear en sentido estricto, el único que tiene capacidad de traer de la nada a la existencia es Dios. Todo lo demás ya está. Entonces esta capacidad preternatural solo pertenece a la criatura angélica. Esto significa que tenemos que discernir qué tipo de ángeles. ¿De acuerdo? En el orden natural, pues los seres humanos no creamos nada. Descubrimos, inventamos, ingeniamos, etcétera, pero ya sobre lo que está creado, ¿verdad? Aunque se entiende que cuando alguien señala que creó una vacuna para determinada enfermedad, en realidad descubrió los elementos que favorecen que una determinada vacuna sea eficaz para una enfermedad, pero en sentido estricto no ha creado nada, todo estaba creado ya. ¿Me estoy explicando? Muy bien, entonces vamos adelante. Y luego nos vamos a encontrar con un siguiente grupo, sí, adelante, que es el espiritismo. El espiritismo quizás sea la piedra de toque actual en muchos aspectos, porque constituye un conjunto de doctrinas y prácticas que afirman tajantemente que es posible entrar en contacto con el espíritu de los muertos a través de un medium de otras técnicas espiritistas, como es la ouija. Es decir, ya conocen seguramente ustedes a qué me refiero, una tabla que tiene un abecedario, que tiene números, que utiliza un triángulo, que la persona que la utiliza se debe concentrar para preguntar, y la ouija o la tabla, mejor dicho, el triángulo aquel se empieza a mover para contestar, formando palabras a través de las letras del abecedario o dando cantidades por medio de los números, ¿verdad? Es una forma de espiritismo. Otra forma es a través de la escritura automática. La persona que supuestamente está entrando con el espíritu de un muerto, de un maestro ascendido o de un médico que cura a través de él, porque esto es lo que proponen, entra en trance y comienza a escribir, le llaman pluma de oro o escritura automática. ¿Sí? Esto es muy interesante porque la persona efectivamente puede estar en trance. Yo tuve la oportunidad en una ocasión, estando en Sao Paulo por una situación académica por allá, y en una feria de libro había discípulos de Allan Kardec, que en un momento más voy a mencionar, y me llamó mucho la atención porque había un editorio más o menos como este, y había espiritistas pues dando lo que ellos llaman cátedra, pero también con la práctica de adivinatoria y espiritista de la escritura automática. Entonces yo iba con otra persona y le dije, fíjate lo que va a ocurrir. Entonces me puse en silencio a orar, y estaba detrás de un cristal a través del cual estaba viendo esta persona, y la persona no pudo seguir escribiendo. Entonces efectivamente se trata de algo que no tiene que ver con Dios, y luego les voy a explicar. Pero también existe otra técnica, que es la teleplastía. La teleplastía es una técnica que usa el espiritismo, en la cual ponen una pantalla en gris, puede ser la computadora, puede ser el televisor, puede ser alguno de estos aparatos,
¿Se han fijado que cuando se va al canal, la imagen se queda todo así como en rayos? Bueno, a través de esto generan invocaciones y demás para que se manifiesten figuras que ellos interpretan de una o de otra forma. O también serían las 5 imágenes, y la teleplastía puede entenderse también como figuras plasmadas en el piso, en objetos o en algún material. Esto es muy importante porque a veces con nosotros como sacerdotes vienen personas que dicen: Padre, es que se me apareció la Virgen en la tortilla, y se me apareció la Virgen en el comal, y se me apareció la Virgen en la tapa del excusado. A ver, ustedes piensan que nosotros somos incrédulos, pero ¿quién le dice a mí que no puede estar ocurriendo un fenómeno de teleplastía? ¿Sí? No es que la Iglesia Católica sea incrédula, no es que cierre las puertas a algunos fenómenos místicos que ocurren, pero también sepan ustedes que pueden estar ocurriendo otro tipo de cosas que habrá que tener mucho cuidado para saber por qué están ocurriendo, y no necesariamente ser una manifestación de parte de Dios. Pero es que tiene la figura de la Virgen, y a veces uno, por más que le busca la figura de la Virgen, pues discúlpeme, la Virgen como buena mujer hebrea, pues era delgada, ¿verdad? Su figura, suponemos, como una jovencita o hasta la edad que haya muerto, y pues la figura yo la veo como una virgen bastante nutrida, ¿no? Pero es que usted no tiene fe, por eso no ve todo. Entonces caemos en el campo de la subjetividad, y esto nos genera muchos problemas. O también los sonidos codificados. Una vez que la persona o el grupo de personas que están haciendo una sesión espiritista piden al supuesto espíritu que se comunique 2 toques, significa sí, 1 significa no, 3 significa ya me voy, por decir algo, que no tengo ni idea de cómo lo hacen. En el sentido práctico de, alguna vez estuve en una sesión espiritista por un trabajo de investigación, pero quiero decir, no tengo idea exacta de la codificación, pero evidentemente allí hay un acuerdo y algo que ya está codificado. Uno de los puntos de los cuales parte el espiritismo es que si el ser humano es una realidad física y espiritual y se puede comunicar con Dios, que es espíritu, entonces no sabe, más bien no tiene por qué negarse que también se puede comunicar con cualquier otro espíritu que no sea Dios. Pero necesitamos recurrir a la Sagrada Escritura para dar una respuesta en esto. Adelante. Bueno, en relación al espiritismo, a lo largo de la historia hemos encontrado pues a representantes muy importantes como Franz Anton Mesmer en Alemania, Margaret y Katia Fox en Estados Unidos, que mucho se ha dicho que el espiritismo que ellas enseñaban y practicaban era un fraude, pero ha quedado como un precedente en Estados Unidos. Y Denisard Hipólito León Ribay, mejor conocido como Allan Kardec, francés, que ha tenido una influencia muy grande en el espiritismo latinoamericano, particularmente en Brasil. En Brasil ocurre el fenómeno que es semejante que ocurre en Cuba. Muchos brasileños se dicen católicos, pero también practican el espiritismo. Como en Cuba, muchos se dicen católicos, pero son santeros. ¿Sí? Entonces, es muy interesante el fenómeno en Brasil, porque solo cuando de verdad se evangelizan podemos darnos cuenta, y ellos descubren que aunque el espiritismo kardecista, que es lo que más se encuentra en Brasil, propone la moral enseñada por Jesucristo, en la base doctrinal del espiritismo niega el evangelio, como veremos en un momento. Adelante. Entonces, tenemos formas actuales sobre el espiritismo, como el espiritismo común, básico, que implica invocar a los muertos, entrar en contacto con ellos, buscar conocimiento, etcétera, etcétera. El bajo espiritismo, que implica, como ellos lo dicen, entrar en contacto con seres del bajo astral. Es terminología espírita, esotérica u ocultista. ¿A qué seres del bajo astral se referirán? Supónganlo y después se los aclaro. El espiritismo científico o kardecista, que le han dado este sentido hasta cierto punto académico y que por eso ha permeado muchísimo en grandes sectores de la población. Pero tenemos las llamadas religiones africanas, que llegaron con los africanos a las Antillas, también a Cuba, también a Salvador de Bahía, sobre todo en esta parte del nordeste brasileño, en las costas de México, particularmente el istmo de Tehuantepec y una parte de Oaxaca y Guerrero,
Entonces ellos traían sus propias religiones de origen animista, que después esta religión, particularmente la religión Yoruba, como la fe cristiana prohibía este tipo de prácticas, entonces la disfrazaron detrás del culto en las imágenes cristianas católicas de los santos. Y así tenemos en gran medida influencia del espiritismo en el vudú, el candomblé, la macumba, umbanda, palo mayombe y la santería. Entonces vean ustedes las imágenes que representan, por ejemplo, en el primer caso el palo mayombe. En la segunda imagen encontramos ahí el candomblé característico del nordeste brasileño y la santería cubana, particularmente la santería cubana. Adelante. Ahora bien, les quiero pedir que pongan mucha atención en estos postulados básicos del espiritismo, que a su vez los toma el ocultismo y el esoterismo, porque una vez que tenemos claro cuáles son estos postulados básicos, podemos deducir si en una determinada terapia encontramos algo contrario al Evangelio, ¿verdad? En primer lugar, hablan de la existencia o inteligencia cósmica o mente universal creadora del universo, es decir, no es Dios, no es el Padre Dios revelado por Jesucristo, no es Dios encarnado en el vientre de la Virgen María que viene a salvar a la humanidad. No es Jesucristo que se encarna y que quiere redimirnos, no. Es una fuerza cósmica, universal, impersonal. También le llaman, y ustedes saben quién, arquitecto del universo, etc. Segundo, la existencia del espíritu alma, según el espiritismo, se halla envuelta en un periespíritu, que es como una especie de fluido espiritual que pervive más allá de la muerte, que es el que puede entrar en contacto con la persona y que queda como una especie de memoria atrapada o relacionada en el espacio y el tiempo, pero fuera de las coordenadas espacio-temporales terrenales. La ley de la reencarnación. Evidentemente, la palabra de Dios en el capítulo 9 de la Carta a los Hebreos señala a la letra: está determinado que el hombre muera una sola vez e inmediatamente venga el juicio. Sí, pero es que hay experiencias de regresiones a través de hipnosis clínica o hipnosis espiritista, donde determinada persona ha tenido la experiencia de darse cuenta que en otra vida fue fulana, sutana, perengana, etc. Bueno, eso es apreciación subjetiva o opinión subjetiva, pero científicamente no está demostrado. Eso es un aspecto. Y el otro, la reencarnación es totalmente contraria a la fe cristiana, porque entonces negaría la redención, ¿verdad? Tenemos también la ley del karma, y mucha gente, incluso profesándose cristiana, creen en el karma y en el dharma, es decir, todo lo que haces lo vas a pagar inmediatamente, de una u otra forma. Aunque parece lógico, desde la fe cristiana no lo es, tiene otra explicación. Y luego, algo muy fuerte: Jesús no es Dios. Es un hombre espiritual, sí, muy bueno, pero muy ascendido en el plano evolutivo de la espiritualidad, que todo lo que enseñó lo aprendió con una secta que fueron los esenios. O sea, ven ustedes, yo a veces les digo que para poder creer en esto necesitaría como el triple de fe que lo que ya creo, porque esto es inverosímil. Evidentemente se desconoce el dato bíblico, el dato pues también sobre la cultura, la antropología hebrea, la hermenéutica bíblica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mucha gente es más fácil poner a Jesús en un nivel humano, porque además no me exige, no tengo ningún compromiso moral. Y esto es algo muy fuerte que está ocurriendo. Y también niega la existencia del pecado original. Lógico, si no hay nada que redimir, entonces, vean, no existe el infierno, porque no existe el pecado original, tampoco existen los pecados con la gravedad que nos enseña la moral católica. No hay nada que redimir, no hay nada que salvar, porque todo se purifica a través de la reencarnación. Luego entonces el Redentor sale sobrando. Vean ustedes la gravedad de esto. No existe el infierno, pero si no existe el infierno, tampoco existe el cielo, sino para el espiritismo existe
una ley de pluralidad de mundos a los cuales se va ascendiendo según el grado de evolución y espiritual y la capacidad de aprender a amar. Ahí es donde están las trampas con estos nombres. Porque si alguien no ha aprendido a amar y a amarse a sí mismo y amar a su prójimo y tener capacidad de compasión con el otro, entonces va a estar en un mundo menos evolucionado. Y esto es muy interesante porque hay algunas sectas llamadas cristianas, voy a omitir el nombre, pero normalmente tienen una cancha de básquetbol en sus templos, que creen que Jesucristo no resucitó, sino que se encuentra en un planeta con un nombre específico. Y en ese planeta además hay muchas mujeres con las que tienen relaciones sexuales para engendrar espíritus que luego va a mandar a la tierra y que van a entrar en cada persona cuando es concebida. Perdón, eso es espiritismo. Ojo con eso, ¿verdad? También señalan que Dios no es una persona, todos formamos parte de Dios, esto es panteísmo. Pero esto no es nuevo, esto viene desde la gnosis, que empieza en el siglo II, principios del siglo II, y que a lo largo de la historia de la humanidad ha estado presente. Uno de los postulados es: Dios es una fuente de energía infinita, y esta fuente de energía ha despedido una especie de partículas y chispas que somos nosotros. Entonces tú eres Dios, Dios está en ti, y por lo tanto tú tienes las capacidades que puedes desarrollar a plenitud, pero que no las conoces. Y nos han vendido la idea, y en este sentido yo lo digo como médico, de que solo utilizamos una parte del cerebro. A ver, una parte del cerebro, una parte de la mente, una parte de la capacidad cognitiva, ¿o de qué se trata? Porque esto significa que la mayoría de la población no utiliza todo su cerebro, y eso es una ofensa. ¿Sí? Porque neurológicamente se puede demostrar cómo se activan todas las partes del cerebro una vez que utilizamos todos los sentidos. Pero aquí hablan en relación a una capacidad que luego vamos a ver sobre la activación de la glándula pineal, que estaría por encima de la hipófisis, en una parte del cerebro que se llama hipotálamo, y que una vez que la despiertas por concentración y relación energética de otros hacia ti o de ti mismo, entonces puedes tener un tercer ojo con el que puedes ver el mundo espiritual. Evidentemente, repito, no hay datos científicos sobre esto, todo es pseudociencia. Entonces, pues vean esta pluralidad de mundos, de modo que el espiritista y las pseudociencias afines a esto señalan y afirman tajantemente la existencia de vida extraterrestre en el sentido fantástico que conocemos. Por eso no es raro que algunos grupos de estos señalen que la vida extraterrestre se refiere a hermanos mayores, más evolucionados, que vinieron a la Tierra para crear centros de energía, como serían las pirámides de Teotihuacán, de Egipto, en fin, todos los lugares donde hay pirámides. Y por eso es lamentable que personas que se dicen cristianas católicas o cristianos en general, que no conocen su fe, uno los ve haciendo el ridículo el 21 de marzo, en el equinoccio de primavera, cargándose de energía. Vamos a ver a qué energía se refiere. Adelante. Por otro lado, también el espiritismo y el ocultismo y el esoterismo van a utilizar las llamadas mancias, que viene de manteia, es decir, la adivinación o práctica de agorar la fortuna, el destino, el porvenir, etc. Y hay una gran cantidad de formas de adivinar, y esto por favor quiero que pongan muchísima atención, porque aquí se dan muchas faltas a la fe. Y después el padre Andrés no me dejará mentir, nos damos cuenta que una persona empezó en caída en el mundo del ocultismo y del esoterismo por una simple curiosidad de que le leyeran la mano o las cartas. Tenemos por ejemplo la quiromancia, que es la lectura de la mano, la nigromancia preguntando a los muertos, la hidromancia con agua, cartomancia con cartas, cafetomancia con ¿qué será? ¿Con refresco? Cigarromancia, alectomancia con un gallo. Esta es una práctica muy antigua en la que se ponía un cuadrado que a su vez se dividía en 4 o 6 cuadrados, poniéndole letras o números,
y según el lugar, que la casilla, por así decirlo, donde pisara el gallo, se iba interpretando. Hoy hay una forma actual, que la sacan en la televisión, incluso la gente apuesta que es el pulpo. ¿Cómo se llama este? Cuando está el Mundial de Fútbol, ¿no se acuerdan? El pulpo Paul. Parece juego, pero es una mancia. Y les parece divertido, pero es una mancia. ¿Sí? La cromiomancia con bola de cristal, que el vidente supuesto interpreta los colores, las tonalidades, etc. La rasodomancia, a ver, señoras, sobre todo señoras no evangelizadas, pero aquí todos están evangelizados, es una forma de adivinar, de predecir el futuro, de adorar la fortuna, el porvenir, utilizando poemas. Y abro el poema, lo digo y luego pongo el dedo, y en la frase que quede que caiga mi dedo, ahí me está diciendo algo. Hay gente que utiliza la Biblia, la Sagrada Escritura, para hacer mancias. Incluso en algunos grupos religiosos oran así: abre la Biblia, pon el dedo y ve lo que te dice el Señor. Cuidado, porque puede ser una mancia. ¿Sí? De hecho, yo he conocido un caso de una señora anciana que adivinaba todo de esta manera. ¿Y cuál era la deducción? Si utiliza la Sagrada Escritura, es Dios quien está hablando. ¿Seguro? Porque acuérdense que el diablo le responde a Jesús con citas bíblicas en las tentaciones. Y el diablo se sabe la Sagrada Escritura al derecho y al revés, el demonio, quiero decir, bueno, de la misma familia. Pero la diferencia es que se la puede saber de memoria, pero no significa que haga la voluntad de Dios. Y esto es bien importante porque ocurre cuando voy a abrir la Sagrada Escritura, donde caiga la hoja abierta, yo pongo mi dedo y eso es lo que Dios me está diciendo. Eso es una mancia y es grave. Luego tenemos, múltiples formas actuales que implican lo siguiente: toda intención de querer conocer lo que no está a mi alcance desde el punto de vista humano puede convertirse en una mancia, dependiendo de la técnica. Y algunos de ustedes me podrían decir: oiga, pero yo conozco personas que leen las cartas, que leen la mano, que cualquier tipo de mancia, y me han dicho el futuro. A ver, detrás de las mancias hay un espíritu de adivinación. Recordamos en la Sagrada Escritura pasajes sobre esto, en las que el mismo San Pablo, si no mal recuerdo, reprende un espíritu de adivinación. En fin, un espíritu de adivinación, no vayan a pensar que era alguien que murió, que tenía esa capacidad y que ahora viene a hacer ese servicio por caridad. Cuando hablo de espíritu de adivinación me refiero a un espíritu inmundo de adivinación. Es decir, cuando hablamos de espíritu inmundo, ¿a qué nos referimos? A demonios, en la mayoría de los casos. Pero bueno, entonces recuerden que los ángeles caídos, los demonios, no conocen el futuro solo lo conoce Dios. Pero el demonio perdió la gracia, sin embargo no perdió su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Angélica. De modo entonces que esta naturaleza le da, por gracia de Dios, porque así lo creó, una capacidad que el ser humano ni siquiera podemos imaginar. Y el demonio, el espíritu inmundo, puede deducir lo que estás pensando, lo que vas a hacer, 1, por su naturaleza angélica; 2, por su edad, si le queremos decir de esta manera; y 3, por la capacidad deductiva por intuición. Los ángeles conocen todo por intuición. No tienen que hacer el proceso discursivo mental que hacemos los seres humanos para comprender y aprender y hacer parte nuestra del conocimiento. Los ángeles no hacen ese proceso, conocen las esencias. Entonces, el mínimo gesto lo deduce sobre qué estás pensando. Hay también tiene elementos científicos, pero también de pseudociencia, que se llama programación neurolingüística. También está contaminada de muchos elementos de los que estoy hablando.
Y entonces, dependiendo hacia dónde dirijan la mirada, pueden deducir si estás queriendo recordar, si estás mintiendo, pero es porque automáticamente los movimientos de los ojos te indican hacia qué hemisferio cerebral estás dirigiéndote para buscar la información. Pero eso es pura deducción natural y aprendida también, ¿no? ¿Cuál es la cara que ponen las señoras cuando están enojadas? Entonces, no necesito tener un título universitario para que mirando los gestos deduzca fácilmente que alguien esté enojado. También los señores ponemos la misma. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, el demonio no conoce el futuro, eso es exclusivo de Dios. Pero el asunto en este tipo de mancias y en cualquiera es que te dicen algo del pasado, que eso sí es conocido, para que cuando te digan algo del futuro, tú lo creas. ¿Sí? Ahí es donde está la trampa. Bueno, y siempre les dicen, como la semana pasada les comentaba, alguien que no te quiere te está haciendo daño, por eso te va mal. Entonces no es mi responsabilidad, no. Entonces no es mi pereza, no. Entonces no es porque no estudié, no. Entonces no es porque me peleé con el patrón, no. Es porque alguien que no te quiere te está haciendo daño. Es más fácil echarle la culpa al diablo, a la brujería, a alguien que no te quiere, que decir, esto es el resultado de mis actos, ¿no? En muchísimos casos. Adelante. Ahora bien, también tenemos otro elemento que es la radiestesia. También se considera como una actividad pseudocientífica que afirma que los impulsos eléctricos o electromagnéticos, como el magnetismo y las radiaciones de un cuerpo emisor, sobre todo del agua, pueden ser percibidos por personas que tienen capacidades especiales. Y entonces utilizan péndulos, cuarzos, varillas, como las que ven aquí, o a veces es suficiente con una horquilla de árbol, por ejemplo, para buscar agua. ¿Sí? Estoy mencionando esto porque es uno de los aspectos a los cuales hacen referencia para decir, si esta energía puede ser detectada por dos polos, uno positivo y otro negativo, por parte de una persona que tiene sensibilidad a esto, entonces esa energía existe. Pero esto tiene una explicación científica, lo que emana de las moléculas del agua, ¿verdad? En fin, que se combina con las moléculas de los átomos que están en el ambiente, más la disposición de la persona. En fin, hay toda una explicación que de extraordinario no tendría nada. Pero el problema que sí vemos es que al utilizar cuarzos, fíjense en la afirmación, no se trata de cualquier cuarzo ni de cualquier piedra, ni de cualquier gema, sino tienen que ser gemas que te escogen, tú no las escoges, ellas te escogen a ti. O sea, la piedra tiene autoconciencia, lo cual significa que tiene vida psíquica. ¿En dónde me perdí yo? Porque hasta donde he estudiado, la vida psíquica empieza del animal, en el caso de los mamíferos superiores, hacia arriba. Hacia abajo no hay vida psíquica, por lo tanto no hay autoconciencia. ¿Sí? Tomen en cuenta los conceptos para que vayan a los libros, porque yo siempre les digo, no quiero que me crean, que esto les despierte el interés por conocer la verdad, pero bien, no en apreciaciones subjetivas que dicen, que dijo, que dijeron, que parece que mencionó. No, eso no puede ser objetivo, ¿verdad? Y mucha gente lo toma en cuenta o su fe o su práctica de fe la basa en opiniones de ese tipo. Y vean el desastre espiritual al que conduce. Adelante. Por otro lado, encontramos también la kinestesia o sinestesia. Esto tiene una explicación científica con base al sistema nervioso y los receptores que hay en todo el cuerpo, desde la piel hasta los órganos, que permiten detectar el movimiento pues más leve, por así decirlo, de cualquier parte del cuerpo, de cualquier músculo, etc. Pero lo estoy mencionando porque en la fabricación de argumentos inválidos y falsos que propone la pseudociencia, por eso son argumentos inválidos y falsos, a veces toman elementos de la sinestesia para decir que a través de este conocimiento se puede detectar por la vibración muscular, por algunos otros fenómenos fisiológicos
que esa energía existe y que está fuera del cuerpo y que puede ser de energía universal, como veremos en un momento. Adelante. Ahora bien, vamos a entrar también en el campo de la bioenergética. Por favor, no olviden ese nombre. La bioenergética es una parte de la ciencia, es decir, existe la bioenergética científica y la bioenergética no científica, pseudocientífica. En este momento me voy a referir a la bioenergética científica, que estudia la transformación de la energía en los seres vivos, incluye el ciclo energético, biológico, metabólico, etcétera, etcétera, y las reacciones que se dan de manera fisiológica en los seres vivos. ¿Sí? Les he puesto aquí una imagen, un esquema de un ejemplo de lo que estudia la bioenergética, relacionada también con la bioquímica, la química de la vida. Es el llamado ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una vía metabólica celular de los organismos aeróbicos para la respiración celular, que requiere de un determinado intercambio de energía, pierde energía y gana energía. Es un ciclo muy complejo. Por si les interesa, si hacen ejercicio en ayunas, bajan más rápido porque se activa el ciclo de Krebs, porque no tiene la célula energía extra, consume todo el glucógeno, que es la reserva energética que hay en el hígado, y entonces al consumirlo comienza a mover como primera fuente de energía la grasa, y la persona baja más rápido, pero le puede dar el patatús porque no ha desayunado. Entonces, para que vean lo que es la bioenergética, la bioquímica, esto es ciencia. Adelante. Y nos vamos a encontrar bioenergética y New Age, o Nueva Era. La bioenergética esotérica, o de tipo, sobre todo, también ocultista, espiritista, esotérica, etc., está basado, fíjense en esto, en la existencia de energía universal o cósmica. Energía que es Dios, que hasta Dios es energía, y que proviene del cosmos y fluye a través de todos los seres. Ojo, no está hablando sino de algo etéreo, impersonal, igual a el arquitecto del universo, la mente superior, la energía eterna, etc. Fíjense en el lenguaje, por favor. Y entonces nos encontramos prácticas para recargarse de energía. Por eso mucha gente se viste de blanco para ir a sitios prehispánicos para cargarse de energía. Bueno, hasta se venden plantillas que estimulan puntos energéticos del cuerpo y que finalmente va a incidir en los chakras, que vamos a ver un poquito más adelante. Esta bioenergética conlleva la aparición de terapias específicas llamadas bioenergéticas, que, como he estado mencionando desde el principio, son terapias pseudocientíficas que utilizan métodos que incluyen el control de la respiración consciente, el autoconocimiento, para liberar bloqueos energéticos que hay en el cuerpo para poder sanar. Vean ustedes el lenguaje que se utiliza. Y según ellos, este bloqueo energético no permite que la energía universal, vean ustedes la diapositiva, hasta arriba, no permite que la energía universal fluya en tu cuerpo porque está bloqueada por un trauma, por un complejo, por una fobia, por alguna razón que además te causa una enfermedad. A ver, sí es bien cierto que la vida psíquica, es decir, todo lo que me impacta emocionalmente va a repercutir en mi cuerpo, en mi salud, sí es verdad, pero esto no es la explicación, ¿sí? Porque aquí está hablando siempre de la carencia de un fluido universal que está bloqueado en mi persona. No me está diciendo que cuando yo me enojo, libero una mayor cantidad, por ejemplo, de cistoquinina, que es una hormona que favorece el vaciamiento y el movimiento de la vesícula biliar, y entonces esta vesícula biliar pues va a segregar más bilis hacia el intestino, y entonces me puede provocar hasta un problema de digestión o de diarrea. Y entonces es claro que alguien que se enojó pues se descomponga del estómago, como dicen, pero tiene una explicación por el impacto emocional
que al mismo tiempo tiene un impacto en el sistema endocrino, ¿verdad? Que está perfectamente explicado. No es porque se cerró a la energía cósmica universal y la bloqueó y entonces eso le alteró la digestión. ¿Ven la diferencia? Díganme con confianza, ¿se entiende? Sí. Muy bien. A través de las terapias bioenergéticas, ojo, se puede cuidar a distancia. Incluso si usted como mamá está preocupada porque su hijo estudia en Japón y su hijo tiene salmonela, a través de usted con un toque terapéutico, por esta poderosa energía universal, podemos curar a su hijo. En el principio, cuando yo estaba estudiando uno de los métodos que más adelante les voy a presentar, comencé a pedir auxilio e iluminación, en el buen sentido de la palabra, a diversos sacerdotes en este campo, porque aparentemente se podía demostrar que esto era posible. Y la explicación que me daba uno de los auxiliares de un gran exorcista español es que para poder mover un átomo de aquí, de la ciudad de Puebla, al otro lado del mundo, en Japón, se requeriría una fuerza que no está en la capacidad humana. Y si se lograra, es una acción preternatural. Y si es una acción preternatural, les acabo de decir quién está actuando allí. Ángeles. Ahora, ¿qué tipo de ángeles? La explicación que da la bioenergética es que no se requiere de ángeles, que se requiere de las líneas energéticas de la Tierra, dependiendo de los paralelos, para que a través de esas líneas energéticas pueda hacer llegar y hacer fluir la energía cósmica por medio de la mamá y esa línea energética de la Tierra del otro lado del mundo y curar. O sea, está interesante la explicación, pero al final de cuentas es una tomada de pelo. Adelante. La bioenergética y la nueva era, como ya he dicho, busca sobre todo con estos elementos sanar todo lo que está alterado en la energía del cuerpo. Adelante. A ver, hay algo que tengo que explicar. Adelante, por favor. Hay algo que tengo que explicar. Si bien es cierto, en el cuerpo nos explica la fisiología, existe el fenómeno de despolarización y repolarización celular dependiendo de la concentración de potasio y de sodio en las células. Este intercambio en la membrana celular genera una actividad eléctrica positiva o negativa dependiendo si esté despolarizado o repolarizada la célula. Esa actividad eléctrica mediada por la carga eléctrica o del sodio o del potasio o del magnesio o del cloro, en fin, de los elementos que componen el cuerpo humano fisiológicamente hablando y bioquímicamente hablando. ¿Y se puede detectar? Sí. Pero eso es muy diferente a la energía, entre comillas, que fluye del universo y que está alterada. O sea, no sé si alcanzamos a distinguir esto. Bueno. Ahora bien, esta bioenergética que, como he señalado, es falsa, también es el fundamento de terapias psicológicas como el análisis bioenergético. A ver, yo les quiero decir, lo digo con mucho respeto. Cuando yo estudiaba en el seminario, no sé si alguien conoció al padre Filobonio Sánchez Castillo, que era miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Un hombre extraordinariamente culto. Quizá en México no había ningún especialista en semiótica como él. Y alguna vez lo escuché decir: en Puebla, desde que cualquier vecindad se convirtió en universidad, todo el mundo puede ir a la universidad. Lo decía en el plano despectivo como académico por la carencia de calidad académica. Una de las ciencias que más se ha visto infestada, por así decirlo, o invadida, desplazada por las pseudociencias, es la psicología. Es muy difícil en este tiempo, sobre todo, bueno, en cualquier lugar, encontrar verdaderos terapeutas clínicos, por ejemplo, o verdaderos psicólogos en el sentido estricto de la palabra, porque no solamente aquel que ostenta un título universitario, sino que conoce a profundidad la ciencia psicológica y la aplica con el rigor científico. Por eso no es raro que algunas personas que van a terapia psicológica primero les hacen una limpia, después les alinean los chakras y hasta el final les dan terapia conductual, por ejemplo. De verdad, y lo peor es que hay universidades que enseñan pseudociencia.
no psicología en sentido estricto. Y esto se puede demostrar. Son contadas las universidades en Puebla que enseñan verdadera psicología. ¿Sí? Esto tomen en cuenta a la hora de elegir y consultar a un buen psicólogo. Adelante. Ahora bien, esta energía universal, cósmica, impersonal, que fluye o no fluye, que se bloquea o que no se bloquea, que es Dios pero que no tiene nombre, dependiendo de la tradición oriental de la cual provenga, puede tener, miren ustedes, los nombres que puede tener: Chi, Ki, Prana, Rey, Universal, Cósmica, Orgón, Mana, Taquiónica, Orenda, Mesmerismo, Psicotrónica, Éter, Magnetismo Humano, Fuerza Ódica. Siempre que encuentren estos términos, saben de qué se trata, de dónde provienen, para identificar a qué tipo de energía nos estamos refiriendo. Hacia adelante, por favor. Y entonces decíamos que si hablamos de pseudociencia, vean ustedes la diapositiva, la ciencia está fundamentada en verdades objetivas, demostrables con el método científico. Y las pseudociencias son creencias, pero que no se pueden demostrar. Ahora bien, alguno me podría decir, pero usted como sacerdote sabe que hay fenómenos que no pueden ser sometidos a la ciencia positivista del método científico. Sí, pero aún así, por ejemplo, en el campo de la teología, existe un método que tiene un rigorismo científico de acuerdo con la teología para demostrar si es verdadero o no lo es. Y entonces esto es muy importante porque en la pseudociencia muchas veces lo que encontramos son motivos, no razones. No encontramos verdades, encontramos creencias. Y entonces ya no estamos hablando con objetividad, sino con subjetividad. Y algo que yo siempre estoy mencionando y que es piedra de tropiezo, por ejemplo, con mis alumnos en la universidad. Si yo le pido una opinión sobre un determinado tema y me responde, es que yo siento. A ver, no te pregunté qué sientes, te pregunté qué piensas. Esto es importante porque si bien los canales de aprendizaje del ser humano pueden ser visuales, auditivos, táctiles, sensitivos, etcétera, los integra para el conocimiento, pero finalmente es para el ejercicio ¿de qué? De la razón. Si yo les preguntara ahora mismo qué cosa es eso y alguno me dice, yo siento que es un pastel de chocolate, pues tu sensación está equivocada, porque eso es una bocina. Pero fíjense, en la radio, en la televisión y en todos lados las opiniones son yo siento. Hemos pasado después del racionalismo exagerado a la sensibilería cursi de que todo tiene un valor porque lo siento, independientemente de que lo razone o no. No estoy quitando valor a la emotividad, ni estoy quitando valor a la percepción a través de las sensaciones. Lo que estoy diciendo es que debe integrarse todo para dar una respuesta válida y verdadera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien, adelante. Entonces, el nombre de cada energía depende de dónde procede. Por ejemplo, si procede esta energía de la tradición religiosa, hablando de creencias, como China se llama Ki. Si procede de Japón se llama Prana. Si procede de la India, del hinduismo se llama Orgón, y así. Y entonces, pues vean ustedes cómo todo esto está impregnado de algo que he puesto aquí abajo, del ocultismo oriental. Porque no todo el ocultismo procede de la misma fuente, por así decirlo, sino que dependiendo hay un ocultismo oriental, hay ocultismo mesoamericano. El tema de los nahuales, por ejemplo, tiene que ver con el ocultismo mesoamericano. El tema de las limpias con hierbas, invocando espíritus, tiene que ver con el ocultismo mesoamericano, es decir, desde la mitad del país, más o menos Nayarit, hasta Centroamérica. Y luego tenemos otro tipo de ocultismo en Sudamérica, ¿verdad? Entonces, dependiendo de dónde procede, pero la mayoría de estos elementos proceden del ocultismo oriental. Y entonces, ¿cuáles son sus fundamentos? Ojo con esto. En primer lugar, el panteísmo. Todo es Dios. La bocina es Dios, el piso es Dios, el micrófono es Dios, el ventilador es Dios, yo soy Dios, todos somos Dios. Y se ha difundido por ahí un saludo que a los muchachos se les hace muy bonito, Namaste.
¿Qué significa? El Dios el Dios interior en mí, que hay en mí, saluda al Dios interior que hay en ti. Namaste. Ahora resulta que no han escuchado eso. Namaste. Namaste. Es panteísmo. Todo, a ver, Dios es todo, pero no todo es Dios. Entonces, digo, es muy simple la afirmación. Pero en el panteísmo todo es Dios, todo forma parte de Dios y a Dios vamos a regresar. Nosotros somos una chispa de esa energía que se difundió en el universo. Cuidado con eso. Contiene conceptos y creencias del hinduismo como el aura, la fuente de energía, o más bien la energía que hay alrededor del cuerpo, los chakras, conceptos del Tao. Tao, en el concepto japonés, significa Dios. El todo, ok. Conceptos de la medicina tradicional china, la creencia en meridianos. Si es bien cierto que la acupuntura puede actuar a nivel de polarización y repolarización celular, requiere y exige la preparación en el campo de la medicina. Pero nos encontramos terapeutas que lo mismo, te curan con piedras calientes, después te alinean los chakras, luego te ponen acupuntura y por si acaso, y no funciona, vas a ver al Padre Pedro. La creencia del anima mundi de los antiguos griegos, que es el alma del mundo, lo que anima al mundo, y la ley de la vibración y el mentalismo del hermetismo, las leyes herméticas de Hermes Trismegistro. Son 7 leyes. Una de ellas dice, así como es arriba, todo es igual abajo. En fin, es toda una serie de conceptos que se dan a los iniciados, aquellos que van a guardar secretos sobre lo que se les enseña, porque además no lo pueden transmitir a cualquier persona. Muy bien. Y según los científicos señalan que si se presenta algún resultado con este tipo de terapias, es porque tienen un gran poder de sugestión, ¿verdad? Entonces, uno de los elementos, por ejemplo, perdón que regrese sobre la bioenergética, es que la persona debe dejar de ser un fósil molecular para ser un ser de luz. Entonces, cuando ustedes escuchan a alguien decirte, tienes una gran luz, eres un ser de luz, seres de luz vinieron a ayudarme, no se está refiriendo a la fe cristiana, es lenguaje esotérico, ocultista y espiritista. ¿Queda claro? Ahora bien, entramos a la primera de las terapias. Todo lo anterior es preámbulo. De verdad, solamente me voy a referir a 3. Al Reiki, el Theta Healing y el biomagnetismo médico. De acuerdo con lo que he mencionado, ustedes van a deducir dónde están los errores y peligros para nuestra fe como cristianos católicos. El Reiki se considera, bueno, primero es una forma de medicina alternativa fundada y descubierta y enseñada por Mikao Usui, un monje japonés que después de mucho tiempo de meditación llegó a la iluminación y a comprender que de esta manera podría llegar a curarse. Creen que a través de una técnica que implica purificación de la persona, meditación, recitación de mantras, poniendo las manos hacia el sol en determinada hora, pensando en determinados colores, la persona tiene una capacidad que le permitiría, según esto, obtener la energía universal, Reiki, esa energía universal que identifican como Dios, para poder curar a través del tacto a las personas. Vean ustedes la diapositiva. Y por eso no es raro que alguna persona vaya buscando un tratamiento de relajación y de masaje en un spa y se van a encontrar siempre elementos del taoísmo para que la terapeuta, además de un masaje de relajación, después les alinee los chakras o les haga Reiki, ¿verdad? Adelante. El Reiki, ¿qué es lo que promete? Bueno, pues son varias los efectos terapéuticos que promete el Reiki. Por ejemplo, promueve el relajamiento y la disminución del dolor, incrementa la recuperación del daño en los tejidos,
También en el caso del sistema inmunológico, refuerza el sistema inmunológico, energía y balancea la misma energía del cuerpo, disminuye la tensión, etc. Entonces, según esta técnica, podrían curarse hasta enfermedades terminales como el cáncer. Sin embargo, como esta práctica está fundamentada en que cada persona que va a curar es un emisor y el otro es un receptor, requiere, como había mencionado, transmitir esa fuerza, pero una vez que sea preparado, porque para esto hay niveles de preparación. Y el fin es, pues, no es otro que sanar a una persona que está buscando una opción en aquello que no la ha conseguido, que es la medicina alopática, por ejemplo. Pero vean ustedes de dónde viene esta energía con la que supuestamente se cura. De la energía universal que ellos llaman Dios. ¿Será Dios? Vayan deduciendo. Luego tenemos que en este tipo de terapia siempre se hace alusión a los chakras. La palabra chakra viene del sánscrito, ¿verdad? Que significa rueda o círculo, y según esta doctrina hinduista, bueno, no solamente del hinduismo, también se utiliza en general en el ocultismo oriental, señala que son vórtices o centros muy activos de energía, como torbellinos, de esa energía cósmica que existe en el cuerpo humano. El hinduismo dice que son 7, el budismo dice que son 4, o sea, no hay un consenso. Y esto es lo que vamos a encontrar: un chakra en la base de los genitales, la región perianal, un chakra en el ombligo, otro más o menos en la boca del estómago, otro en el corazón, otro en la garganta, otro en la glándula pineal, que se activaría para el tercer ojo, y finalmente uno en la base, en el vértice de la cabeza. Son supuestos centros de la energía universal que fluye a través de todos los seres vivos, y que si están desalineados, entonces te enfermas. Y por eso el niño es rebelde, el niño rezonga, el niño no quiere hacer la tarea y se sale de la casa y solo quiere ver televisión. En nuestro tiempo la mamá los salía aventando de la chancla. Hoy tienen que llevar que hacer de reiki. Bueno, entonces según este origen, según su origen, los chakras son 7 cuerpos etéreos, fíjense, 7 cuerpos: el etéreo, el físico, mental, astral, sutil y anímico. Y son un reflejo de lo que ocurre en todo el cuerpo físico, y supuestamente subsisten después de la muerte, animan al feto y están presentes en la reencarnación del alma y en otro cuerpo. O sea, es una creencia religiosa. Pregunto, esta creencia religiosa, que es al final una elaboración humana, ¿se puede aceptar en contraste con la fe que profesamos, que es revelación divina? No. Por favor, deduzcan y saquen sus conclusiones. No, pero es que me dicen que este centro de energía, por eso, si usted es un cristiano católico, entienda de lo que estamos hablando, y lo que es compatible con su fe y lo que no lo es. Ahora bien, podrían no creerme, porque alguno podría decir, claro, como usted está en el Ministerio de Liberación y Exorcismos, todo le parece malo. No. Aquí tenemos bibliografía médica, estudios que demuestran que el Reiki no tiene ningún efecto terapéutico. Sí tiene un gran beneficio. ¿Cuál es? El económico para el que lo practica. ¿Verdad? Miren, efectos del Reiki en la práctica clínica. Este artículo es de abril del 2011, ¿verdad? La fraudulenta representación de la ciencia médica basada en Reiki es de la Sociedad Norteamericana de Cáncer, es del año pasado, es un artículo médico. Y en fin, no quise poner aquí más referencias bibliográficas pues para no cansarles, pero sepan ustedes que científicamente esto es un fraude. Y hay escuelas que enseñan exclusivamente terapias alternativas. Algo que es muy importante, se los digo como médico. El médico, el odontólogo, bueno, todos los del área de la salud, atienden a una persona
Esto supone un acto médico en el que el médico se compromete a ayudarle a la persona a recuperar su salud y la persona llamada paciente se compromete a seguir las indicaciones precisas para tratar de recuperar su salud. Ojo, estoy hablando de tratar, no estoy hablando de promesas, porque esa recuperación puede tener muchas variables. Y entonces yo como personal de la salud estoy obligado a tratar al paciente de acuerdo con la Lex Artis. ¿Qué es la Lex Artis? El conjunto de conocimientos científicos, en este caso médicos, contenidos en la bibliografía médica. Si yo como médico atiendo a un paciente y le alineo los chakras antes que operarlo y el paciente se muere y me demanda, me voy a la cárcel no solo porque la cirugía pudo estar mal practicada, sino porque no lo traté como médico de acuerdo con Alex Artis. Porque los chakras no son ciencia, como he dicho, comprobada científicamente, por lo cual no es Lex Artis. Y entonces yo, si voy con un psiquiatra, con un psicólogo, que lo que me está proponiendo es ocultismo, esoterismo, espiritismo, fácilmente lo puedo demandar por daño moral, porque no está actuando de acuerdo con Alex Artis, sino de acuerdo con pseudociencia. Y esto para los que son personas dedicadas a la escucha. Sepan que por la vía civil, por daño moral, se les puede demandar y se van a la cárcel. Porque de acuerdo con la Ley General de Salud, no están actuando de acuerdo con Alex Artis, sino con creencias. Entonces serías un chamán y no debes de poner el título de psiquiatra, psicólogo, médico, pon curandero, y eso es otra cosa. O terapeuta, como hoy se presentan, porque hoy está lleno de terapeutas por todos lados. Adelante. El biomagnetismo médico, ya me lo vamos a terminar, Yo lo que les voy a decir del biomagnetismo médico, créanme que se los digo con autoridad, yo estudié el método, con el inventor del método. Una monjita de una congregación cuyo nombre no quiero decir y que no está aquí, iba con un servidor a dirección espiritual, pero tenía muchas perturbaciones espirituales. No sabíamos de dónde venía, hasta que un día me dijo, es que yo aprendí este método, pero tengo muchas dudas. Y me estuvo animando mucho tiempo para tomarle, pero es una pérdida de tiempo para mí. Además de que era muy caro, costaba $1,000. Y lo cobraban en $1,000. Al final, por una u otra razón, pude ir a tomar el curso toda una semana de 7 a 7 de la noche, aquí en la ciudad de Puebla. Y efectivamente, este método tiene bases científicas muy sólidas, sobre todo en relación a la despolarización y repolarización celular, en relación al cambio de pH. El pH determina el potencial hidrógeno de una sustancia, que sea ácida o que sea alcalina. Si en el cuerpo está más ácido, aparecen determinadas enfermedades. Si está excesivamente alcalino, proliferan determinadas bacterias u hongos, etc. Según este método, todas las enfermedades, sin excepción, se deben a alteración del pH y de la despolarización y repolarización celular por alteración de la energía del cuerpo. Entonces, estas enfermedades pueden curarse con campos magnéticos provocados con la utilización de imanes de más de 1000 Gauss, es decir, que son potentes. Una vez que se identifica el punto que está enfermo, se pondría el imán del lado del polo negativo y en la contraparte el imán del polo positivo para crear una banda magnética que en teoría mataría bacterias, hongos, parásitos y cualquier otro agente nocivo para el cuerpo que estaría provocando una determinada enfermedad. Hasta allí parecía lógico. Vamos adelante. Sin embargo, ¿se les hace conocida esta imagen? Sí, claro que sí. Yo al principio, de verdad, por las bases científicas que tiene, pensé que era algo bueno. Y de hecho, hay testimonios de gente que dice, a mí no me consta,
haberse curado de cáncer, de SIDA, etcétera, etcétera, con ese tratamiento. Después comprobé 4 pacientes que llevaron el tratamiento con biomagnetismo médico y que dejaron los retrovirales, están muertos los 4. El biomagnetismo no los curó. Y pacientes que juraban y perjuraron que se curaron de cáncer con el par biomagnético, están muertos. No resultó. Entonces aquí hay un fraude. Vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué? Perdonan, bueno, sí es lo mismo. Se trata, como les decía, de poner imanes con un determinado polo en la zona o el punto de bioenergético. ¿Les suena la bioenergía que ya les mencioné? Que está alterado, por lo cual el imán equilibraría esa energía que está alterada y por lo tanto sanaría el cuerpo, el órgano, la parte afectada. Adelante. Entonces, es un procedimiento, según este autor francés, mediante el cual se puede llegar a provocar en el cuerpo humano una serie de manifestaciones comparables a las que tiene un imán. Sin embargo, hay universidades en América Latina que han prohibido este método, por ejemplo en Costa Rica también, y sin embargo el Politécnico, la Universidad de Chapingo lo enseña como una licenciatura. Entonces esto es lo que genera mucha confusión. El asunto es que está inspirado en la noción de energía del hinduismo, es decir, todas estas terapias como la magnetoterapia, la masoterapia, no mesoterapia, masoterapia, el biomagnetismo, la terapia pránica, la digitopuntura energética, tienen el mismo origen, que es la bioenergética esotérica, es decir, la creencia de alteración en el fondo de los puntos de energía bloqueados y por lo tanto no fluye la energía universal. O bien esa energía está bloqueada por los traumas de la persona, o bien por agentes como bacterias, parásitos o virus. Adelante. Y entonces, bueno, estos son algunos de los puntos. Yo tengo mis libros y tengo los imanes, pero hasta ahí se quedó. Tengo el libro que se llama El VIH es curable. Hasta ahora no se ha demostrado que sea curable. Alguien que contrae el virus, la única manera científica de controlarlo actualmente es tomando retrovirales. Si no toma retrovirales va a desarrollar SIDA. Y aún tomándolos, en algún momento el cuerpo termina siendo vencido en el sistema inmunológico. Entonces vean, por ejemplo, puntos como para curar la crueldad. En el bulbo raquídeo, la parte posterior del cráneo, y el corazón. O puntos como para quitarte el sentimiento de culpa a nivel del pulmón y la cara anterior del pecho. Entonces, pues esto estaría muy bueno porque, por ejemplo, este hombre que mató a la jovencita de 13 años en Nesa, ¿sí? ¿Supieron, no? De esta criaturita que, bueno, no criaturita, esta joven adolescente que fue asesinada en una combi. Si ese hombre tiene algún grado de conciencia moral, pues se puede sentir culpable. Pero pues es muy fácil, le ponemos los imanes a nivel del pulmón y se le quita el sentimiento de culpa. O sea, ¿de qué se trata? O se refiere a la culpa traumática que no te permite desarrollar bien tu personalidad. Parece que se refiere más bien a esto último. Ahora bien, aquí es donde viene lo peligroso. Por favor, me da pena decirlo, pero conozco congregaciones religiosas que a todas, desde la superior a general hasta la postulante, se las han llevado al baile. De verdad. A una congregación que una doctora los curaba con ángeles. Yo a esta doctora supuestamente sanadora con ángeles la traté, vino aquí, la mandó un sacerdote, estaba posesa hasta el momento, porque nunca volvió para seguir el proceso. A toda la congregación, y las monjitas juran y perjuran que curó a varias hermanas de cáncer. ¿Saben cuántas monjas quedan en esa congregación? Las contamos con los dedos. No, es que esto genera, vamos a ver, daños físicos, psicológicos, espirituales, personales y comunitarios. ¿Sí? Porque ¿quién está detrás? ¿Sí? Ok, entonces, la técnica consiste en el primer nivel, aprender los puntos del biomagnetismo médico y poner directamente el imán en la parte enferma y la contraparte, como he dicho, para crear una banda magnética
que hace que supuestamente el pie se acorte o se alargue como una supuesta respuesta de que está enfermo o de que ya se curó. En un segundo nivel, cuando ya les enseñan bioenergética, les enseñan ya no a buscar los puntos con el imán, sino se toman los pies, vean ustedes la imagen, se toman los pies y el terapeuta comienza a moverlos haciendo este movimiento. Pueden ser los pies, pueden ser las manos, porque si la persona está amputada de los pies, también utilizan estos dedos. Entonces comienza a preguntarle al cuerpo desde los puntos pineal, frontal, tiroides, pulmón, y supuestamente donde el cuerpo está enfermo, se alarga o se acorta el pie. Entonces ya sé que es ese punto, pongo el imán del lado contrario, o creo la banda magnética, hasta que los pies se alinean, después de que se acortó uno, se alargó el otro, sobre todo se corta. Entonces esto significa que la persona está curada después de entre 10 y 15 minutos de tener el imán. Pero a mí lo que me hizo sospechar de que algo no estaba bien es de que varios de los compañeros que tomaron el curso conmigo, porque había de todo el país, yo creo que éramos, no sé, fácil unos 120, de los cuales solo 30 éramos médicos y los demás eran terapeutas. La bruja, la que limpia, la que cura con ángeles, la que cura con cuencos, que son a través del sonido, y un médico le preguntó al que nos daba el curso, que es el inventor, ¿por qué usted permite que tomen el curso personas que no saben de medicina? Porque me interesa que el método se difunda. Bueno, ahí les dejo para que ustedes lo piensen. Yo empecé a sospechar porque estos compañeros venían conmigo, uno de ellos es torero, yo no recuerdo el nombre, no lo volví a ver más que como 3 veces, que empezó a utilizar el método y empezó a tener perturbaciones espirituales al punto de que un día lo tiraron de la cama. Entonces vino conmigo, me dijo, pues algo está pasando, y empezamos a descubrir. Yo me di a la tarea de investigar, de verdad, más de 1 año y medio, hasta descubrir que era una forma de espiritismo disfrazado, porque con esta misma técnica se puede preguntar cuál es el par enfermo, se acorta o se alarga el pie, desde cuándo está enfermo, y tú empiezas a decirle 10 años atrás, 5 años atrás, 3 años atrás, 1 año atrás. O sea, es una forma de adivinación. ¿Cómo se enfermó? ¿Quién lo enfermó? ¿Quién lo contagió? ¿En qué lugar? Y te lo dice con la respuesta del cuerpo. ¿Se acuerdan que les dije que en el espiritismo hay una forma de sonidos codificados? ¿Un golpe? Sí. 2 golpes, no. Bueno, aquí es, ¿se acorta o se alarga? Sí o no. Y así, hay un código. Pero lo más grave es cuando a través de este método se empieza a preguntar cosas de conciencia sobre tus pecados, sobre tus actos, sobre el pasado, sobre el futuro, y aquí viene la perla de la corona, sobre los muertos. ¿Ven? Pueden ir intuyendo, más bien no intuir, claramente dónde está el peligro de esto. ¿Sí o no? Sí. Adelante. Pero además la respuesta se obtiene, como he dicho, a través del acortamiento o alargamiento de los miembros inferiores. Y la razón o la respuesta que da quienes practican esto y quien lo enseña es que el que responde es el ADN del cuerpo, o sea, el ácido desoxirribonucleico contenido en las células. Ahí sí ya me perdí yo, porque que yo sepa, el ADN no tiene autoconciencia ni... ¿Sí? O bien son los hemisferios cerebrales los que responden a través de este método. Desde mi humilde opinión, ustedes ya escucharon, perdonen que lo diga y Dios me perdone, estoy siendo soberbio, no soy un improvisado. Tengo 50 años, de los cuales me he pasado estudiando 45, por gracia de Dios. Y lo digo porque, como lo he señalado y lo decía el profeta Oseas, mi pueblo perece por ignorancia. Y es una obligación de los sacerdotes instruir al pueblo de Dios. ¿Tenemos problemas por esto? Sí, los tenemos. Pero el reino no es fácil. ¿Sí? Adelante. Luego tenemos otra técnica, que es la última de las que les voy a hablar, pero con todos los elementos que les he dado, ustedes pueden deducir si alguna otra terapia tiene o no que ver con esta. El Theta Healing es una técnica... esto que les estoy poniendo, además de leerlo, lo tomé
Además de leerlo de otras fuentes, lo tomé de la propia página que propone el Theta Healing. Sí, tienen una página. Es decir, ¿cómo curan o cómo pretenden curar este método? Está muy difundido en la Ciudad de México y aquí en Puebla, en una zona de alta plusvalía, como por allá, como por el sur de la ciudad. Señala que la intuición natural, fiándose del amor incondicional, fíjense el concepto, del creador de todo lo que es. O sea, no está hablando de Dios revelado por Jesucristo, no está hablando de Dios como Padre, no está hablando de Dios trino y uno, del creador de todo lo que es, o sea, la energía universal, el arquitecto del universo, la mente suprema. ¿Ya van descubriendo por dónde va esto? Bueno, señala que es posible cambiar el ciclo de las ondas del cerebro. Evidentemente el cerebro tiene actividad eléctrica. La neurona hace una sinapsis, que son conexiones. Las neuronas, todo el sistema nervioso, que está formado por neuronas, y esto genera actividad eléctrica. Pero específicamente el cerebro tiene diversas ondas de frecuencia. Una de esas ondas se llama teta, en alusión a la letra griega teta. Cuando una persona tiene el cerebro en un nivel teta, está tranquila, relajada, puede tener estas ondas sobre todo durante el sueño, ¿verdad? Entonces este método lo que busca es que la persona aprenda conscientemente a poner su mente en un nivel teta para sanar de acuerdo con la energía del universo. En el fondo no es más que el método de control Silva, pero corregido y aumentado. Y el método de control Silva demostrado en el espiritismo. Adelante. Pero señala algo que es muy interesante, además de decir que el creador es energía de amor incondicional, por medio de la cual puedes lograr estos cambios en la frecuencia de las ondas del cerebro. La siguiente, por favor. Entonces, como les había dicho, estas ondas cerebrales se pueden producir durante el sueño, pero si mantenemos a la persona en esa frecuencia de ondas, puede ser sanada en forma física y espiritual. Recuerdo al padre Francisco López, que es una fotografía, se las voy a presentar. Él enseñaba en los cursos de iniciación cristiana en Huexotitla que cuando él hablaba del espiritismo, señaló, con la misma experiencia con la que yo aprendí el par biomagnético, él estudió el método Silva. Y uno decía, el peligro está en que una vez que pones tu mente en una determinada frecuencia, que muchas veces también lleva al vacío mental, es decir, a una apertura de la mente, del cuerpo y del espíritu, esta supuesta energía universal que no es Dios puede entrar. ¿Y qué ocurre? Lo que se pueden imaginar. ¿Están entendiendo por dónde va la explicación? Adelante. Ahora bien, esta técnica fue inventada por la naturópata, es decir, practicante del naturismo, que tiene mucha contaminación también del esoterismo, y señala que pueden ser sanadas las emociones y los sentimientos relacionados con determinadas enfermedades que se manifiestan física y emocionalmente en nuestra vida. Bueno, esto no es nuevo, lo que les decía, todo impacto emocional va a repercutir en el cuerpo, pero de ahí a que se cure alterando las ondas del cerebro o abriéndose la energía universal, pues tendrían que demostrarlo, y hasta ahora no se ha demostrado. Y luego nos encontramos algo muy interesante que, la siguiente por favor, también ellos utilizan en los niveles, para aprender el Theta Healing, hay varios niveles que se llaman ADN 1, ADN 2, y luego terapia con ángeles, o sea, para que sepan de qué se trata. Señalan, fíjense ustedes, un aspecto de la gnosis antigua y del esoterismo. Hoy es el momento de evolucionar en nuestra conciencia de desarrollo, momento de aceptar nuestro potencial como chispas divinas de esa fuerza creadora. ¿Les suena conocido? O sea, es gnosticismo, la antigua creencia que fue condenada
pues desde los mismos discípulos de los apóstoles, y que la Iglesia lo ha condenado a lo largo de los siglos como herejía, pero persiste a través de la sociedad Acrópolis, de la masonería, de los Rosacruces, y su forma más podemos llamar cordial. No digo los nombres porque me vayan a meter en problemas, pero la forma más cordial de estos grupos ocultistas, pues es el Rotary y el Club de Leones. Claro, adelante. Obviamente ellos no están dentro de eso, pero es la forma del impacto social. Ok, según el Theta Healing, fíjense lo que dice. Por favor, si aquí hay médicos, si aquí hay algún genetista, vean el error garrafal. Las células o el genoma, cada gen y cada célula tiene un cromosoma. En cada cromosoma vamos a encontrar los genes. En los genes vamos a encontrar el ácido desoxirribonucleico. Muy bien. El ácido desoxirribonucleico tiene 2 hebras que están entrelazadas. Esto fue descubierto desde hace mucho tiempo por, ¿quién fue el nombre? Watson y Crick. El Theta Healing señala que tú puedes dar la apariencia intuitiva de tener 12 hebras, aunque en realidad un observador intuitivo sabe que tenemos cientos de hebras de ADN activando la parte espiritual y el aura de nuestro ADN, o sea, lenguaje esotérico, ocultista y demás. Esto es un vil fraude que tiene un gran impacto sugestivo en la persona y que además genera muchísimo dinero en los cursos. Adelante. Entonces, a ver, a manera de conclusión, porque el tema es amplísimo, estoy hablando en términos generales, pero a manera de conclusión, los daños que provocan las terapias alternativas, por lo menos que tienen las características generales que yo he mencionado, son a nivel físico. ¿Por qué? Porque la persona se confía en la terapia alternativa y en un tratamiento de otro tipo que sí podría curarle, de tipo científico me estoy refiriendo, lo puede omitir, o se cansa, o es más caro, o le resulta gravoso. En el campo de la bioética hablamos de tratamientos proporcionados o desproporcionados. Y entonces por eso se ve como alternativa otro tipo de terapia que hoy llaman complementarias, físicos, psicológicos. Padre Andrés y un servidor les podríamos hablar de los daños espirituales que se generan en las personas que tienen este tipo de prácticas, pero que empiezan por la psicología, con obsesiones, con depresiones, por ejemplo. Y el daño espiritual que comienza de muchas maneras, pero puede ser influencia, infestación de lugar. Estamos hablando de que un lugar no puede ser poseído por un espíritu inmundo o por un demonio, pero sí lo puede infestar, manifestarse allí. Puede tener también la persona un fenómeno que se llama, cuando lo saqué físicamente se me fue, vejaciones, y el grado máximo, que es muy raro, sería la posesión. Hoy ha salido a la luz un comunicado a través del secretario de la Conferencia Episcopal Francesa, de que Francia actualmente tiene 120 exorcistas, solo para Francia, por la gran cantidad de gente que solicita ayuda, de los cuales en menos del 0.1% efectivamente tiene una posesión. Pero los demás, señala el comunicado, de hecho lo compartí hoy al mediodía con el grupo de exorcistas en el WhatsApp que tenemos, pero la mayoría sí tiene obsesión, vejación u otro tipo de daños de tipo espiritual, que muchas veces pueden aparecer o semejar un daño psicológico. Entonces, para esto se requiere un experto que tiene que poner a la persona en un protocolo. Aquí en Puebla, quiero que lo sepan, yo no atiendo ya directamente a nadie, como me ocurre que me llegan y me dicen, quiero que me atienda, porque no, tiene que haber un protocolo. La evaluación psiquiátrica, la evaluación neurológica, la vida de fe y de gracia en la persona, porque muchos nos piden ayuda pero no están dispuestos a dejar el pecado, y sin eso no podemos ayudar. ¿Sí? Entonces son gravísimos daños para la vida, para la mente y para el espíritu.
Adelante. Y si todas estas terapias alternativas tienen como bases doctrinas ligadas al panteísmo, a Dios concebido como energía universal y no Dios que salva, que redime, que ama y que es una persona, o trino y uno, y que además utilizan a personas para ejercer o entrar en estado de trance o mediumnidad o cualquier técnica adivinatoria, pues nos va conduciendo efectivamente a la pseudociencia, cuyo efecto principal es la sugestión y que puede tener muchos intereses de tipo económico, de tipo doctrinal, de tipo social, y que finalmente puede caer en esto que ya estamos viviendo. En una primera etapa en la que se cree en Jesucristo, pero no se cree en la iglesia. No necesito a la iglesia para salvarme. Y ustedes vean hoy, esa es una premisa básica, incluso de muchos jóvenes. En una segunda etapa, Dios sí, pero Cristo no, porque Cristo es hombre, es un maestro ascendido, es un ente evolucionado, pero no es Dios. Vean cómo va en caída. En una tercera etapa, Dios no es necesario, si acaso la religión, o a veces sin religión, y lo único que importa es desarrollar todo tu potencial humano, para llegar a una siguiente etapa que es ni religión, o sea, ni iglesia, ni Cristo, ni Dios, ni religión, sino la creencia solamente en lo sagrado. ¿Pero qué es lo sagrado? ¿Quién sabe? Pero es algo bueno. Y entonces, esto lleva directamente a la creencia y prácticas de tipo ocultista, porque se supone que eso es algo sagrado que te pone en contacto con Dios. ¿Cuál Dios? La energía universal, el arquitecto del universo, el creador de todo lo que existe, pero que no puede ser dogmáticamente definido como lo hace la iglesia, porque no puede ser encerrado en un dogma. Entonces la iglesia lo único que enseña, según estos grupos, son dogmas que no te permiten ser libres, cuando tú en toda tu libertad puedes tener acceso directo a la energía cósmica para sanarte, para salvarte de ti mismo, porque el infierno no existe, y además puedes reencarnar en una gran cantidad de ocasiones hasta llegar a ser perfecto. De manera de chiste, yo le decía a una señora que me comentaba, es que creo en la reencarnación, porque me decía muchas cosas. Yo le decía, pues, si usted cree en la reencarnación, qué mala de haber sido en otra vida, porque vea en lo que terminó, ¿no? Ya con eso se calmó, pero la reencarnación no tiene ningún fundamento ni científico, en nuestro caso, ni escriturístico en la palabra de Dios. Y el testimonio de grandes exorcistas con los que por gracia de Dios hemos tenido oportunidad de aprender y de convivir, padre de santa memoria, el padre Gabriel Amont, padre Gabriel Nani, que ahora está retirado, ahora es carmelita descalzo, está en la clausura, decidió dejar todo y dedicarse a la vida contemplativa, el padre Gabriel Dermin, francés, el actual presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, el padre Francesco Bamonte, el padre Suárez, que es el exorcista de Rancagua, Chile, sí lo conocimos, que llevó a un exorcista recién ordenado, a un joven sacerdote recién ordenado en Roma, el padre Giancarlo Gramolazzo, que en paz descanse, que ya le falleció, el padre Pancho López, no sé si se acuerdan de él algunos de ustedes, en Huexotitla. Yo empecé con él esta aventura que no sabía dónde me iba a meter, pero por esto de aquí. Adelante. Entonces, el testimonio de ellos señala que efectivamente las prácticas de tipo ocultista, esotérico, espiritista y demás, a través de las terapias alternativas generan daños físicos, psicológicos y espirituales. Entonces, ¿cuál es la propuesta pastoral? Necesitamos siempre una sólida formación cristiana, siempre en continua formación. Así como el médico nunca deja de estudiar, un buen cristiano católico siempre tiene que tener un buen libro relacionado con su fe para estar actualizado, para seguirse formando. Y una auténtica vida de fe y práctica sacramental. Sin esto no es posible realmente tener verdadera vida de fe y ser un buen cristiano católico. Y acudir a la ciencia auténtica y no a creencias. Adelante. Entonces, bueno,
citas bíblicas que nos hablan para nosotros como cristianos católicos sobre el peligro y la prohibición de este tipo de prácticas, tenemos muchísimas. Les pongo ahí Levítico 19:31, Levítico 20:26, para que lo tomen en cuenta. Adelante, la clásica cita que yo muchas veces les leo, Deuteronomio 18, del verso 9 en adelante, sobre la prohibición explícita en la que Dios considera como abominación acudir a la adivinación, a los agoreros, a los sortilegios, al hechicero, al encantador, al mago, a quien consulta a los muertos, etc. Adelante. Miren ustedes lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, o sea, esto es bíblico, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió en esa misma hora. O sea, la misma palabra de Dios nos habla de espíritus de adivinación. Mucha gente que comienza con estas prácticas, y tengo el testimonio de una ex secretaria de la parroquia donde yo estaba, donde su esposo, por necesidad, y lo comento porque él lo dio como testimonio, por necesidad comenzó a leer las cartas y dice: yo engañaba a todo el mundo porque yo no sabía nada, pero después me fui dando cuenta que lo que decía era verdad. Y sin darme cuenta comencé a ser tan acertar lo que decía, que hasta políticos me consultaban pagándome grandes cantidades de dinero, con lo cual pude terminar mi carrera. Pero después vinieron los daños espirituales. Por eso es que comenzó a platicar conmigo sobre esto, ¿no? Entonces, el problema es que también con el espíritu de adivinación aparentemente corre por la sangre como maldición, sobre todo de abuela a madre y de madre a hija. Por eso hay mucha gente que dice tener el don de ver a los muertos, de ayudar a almas que no han encontrado descanso, o de curar a otros porque la mamá o la abuelita o alguien lo hacía. También se encuentra en hombres, pero es menos raro. Normalmente es más frecuente en mujeres. Yo tengo muchos casos de estos en los que una vez que se hace oración de liberación se termina todo, pero también se termina el negocio. Entonces mucha gente no está dispuesta. Y una vez que se encuentran a una persona con este supuesto don, alguien que ya practica el espiritismo le dice que tiene luz, que esa luz la necesitan otras almas para ayudarles a encontrar el camino hacia Dios, y una vez que los meten en el espiritismo, en cualquiera de sus corrientes, terminan dejando la fe cristiana para terminar o concluir en el paganismo, porque eso es el pensamiento mítico, religioso y supersticioso, que al final de cuentas es paganismo, ¿verdad? Entonces, muy importante no olvidar, por favor, para las hermanas, bueno, sí, hay varios religiosos, pero todos, documentos que nos hablan sobre estos temas y que tienen que ser la base de la formación de seminaristas, de postulantes, de novicias y de cualquier buen cristiano católico al respecto. Del magisterio ordinario, el documento Jesucristo portador de agua viva del Dicasterio para la Cultura. Lo pueden encontrar en la página del Vaticano o en internet. Es un documento muy completo sobre todos estos temas. Documento de la Conferencia Episcopal Norteamericana sobre el Reiki, también lo pueden encontrar en internet. Documento sobre la incompatibilidad del Evangelio con la nueva era de Su Excelencia el Cardenal Rivera. Prácticamente este documento salió a la luz desde el inicio de su cardenalato en la Ciudad de México. Adelante. Reiki, Tarot y Nueva Era incompatibles con la fe, el yoga, según dicen los obispos vascos y navarros. Es un documento y una declaración también de estos obispos españoles, y lo pueden encontrar en el internet. El Catecismo de la Iglesia Católica, del número 2111 al número 2212. ¿De acuerdo? Catecismo de la Iglesia Católica. Y también algo muy importante que ustedes lo pueden corroborar: desde los primeros meses del pontificado,
el Papa Francisco se ha referido numerosas veces a la New Age o Nueva Era como corriente panteísta. No solamente que crea que uno es Dios, sino que creen en múltiples deidades, obviamente falsas. Ya me cansé.